Hola familia Matrimonio sin filtro, qué alegría estar acá una semana más compartiendo con ustedes. Hoy con un tema muy especial vamos a hablar de conexión, comunicación y límites y estoy seguro que el podcast de hoy será increíble. Bueno, qué privilegio. Hoy tenemos invitados así super top, como yo digo. El pastor Marco, que lo admiramos, lo seguimos por muchos años, no solo a nivel de la música, sino también de sus enseñanzas, la voz profética. Bueno, ha sido, creo que, súper inspiracional para mi vida, mi familia. Y bueno, también Carla, también con su sabiduría, también sé que es la ayuda idónea en todo. Y también hoy verlos también levantando pastores, tiene una iglesia también increíble que tuvimos la oportunidad de visitar. Entonces, y no solo eso, sino que tiene un matrimonio también súper ejemplar en todas las áreas. Y bueno, creo que tienen mucho que aportar, ¿no? Así es y wow, qué increíble. Gracias por tomarse el tiempo y visitarnos, pastores Marco y Carla. Qué bendición tenerlos con nosotros. Y mientras pensábamos en este episodio, pensaba que hoy en día estamos en un mundo tan conectado, aparentemente conectado, pero que en realidad lo que hace falta es esa conexión. Me impresionaba lo que compartías ayer y me gustaría que hablaras un poco más acerca de esto, Pastor Marco. Qué importante es la conexión. Wow, la verdad es que si no protegemos nuestras conexiones, va a llegar el momento en el que estamos sobresaturados de información, de una serie de actividades, y vaya que en el matrimonio, la familia, los hijos, es non-stop. Todo el tiempo estamos que ahora esto, ahora lo otro, ahora hay que llevar a los niños acá y correr a esta clase y hay que ir a la iglesia y hay que ir a 20 actividades. Y de repente estamos saturados de información, saturados de actividades y no nos damos cuenta que nos vamos desconectando poco a poco. Y el mayor peligro de desconectarte de la persona correcta es que como no podemos vivir sin la intimidad que viene a través de la conexión con la persona correcta, vamos a terminar buscando intimidad con las personas incorrectas porque no podemos vivir sin conexiones. Entonces, por eso Carla y yo hemos tomado la decisión de no descuidar nuestras conexiones y nuestra conexión y bueno, con los demás, con nuestros hijos, pero todo empieza con la conexión entre ella y yo. Y si esa conexión no la cuidamos, tarde o temprano vamos a empezar a suplir nuestras necesidades buscando en otras personas o en otro tipo de ambientes algo que debería de ser suplido en la santidad y en la conexión que Dios nos dio como marido y mujer, como esposo y esposa. Y creo que eso en medio de tanta saturación de redes sociales, de información, todo el tiempo estamos bombardeados con otras personas, otras imágenes, otros influencers, que algunos de influencers no tienen nada, pero bueno, en fin, algunos están desesperados por llamar la atención a sí mismos y una cara bonita, un rostro agradable. Y si tú te desconectas de tu esposa o de tu esposo, vas a empezar a anhelar intimidad con otro que, aunque va a ser una imaginación de tu mente, es muy real el peligro de que se siga rompiendo la conexión. Entonces es importantísimo guardar esa conexión. Pastora Carla, ¿qué opinas acerca de esa conexión y cuáles son las maneras prácticas en las que una persona, una pareja, pudiera cuidar de esa conexión y de esa intimidad? Bueno, lo que a nosotros nos ha ayudado mucho es, como decía Marco, de no descuidar nuestra comunicación y que todo el tiempo estemos nosotros también hablando de cómo nos sentimos, cuál es la necesidad que Marco tiene, cuál es mi necesidad y que podamos hablar abiertamente de las necesidades de cada uno, que a lo mejor uno ya sabe cuál es la necesidad. Quizá, Julián, tú sabes las necesidades de Lorena y Lorena sabe las necesidades o no las imaginamos, pero muchas veces necesitamos verbalizarlas y decir, pues me siento de esta manera o lo que dijiste me ofendió y que realmente
constantemente nosotros estemos hablando de nuestras emociones y sentimientos para que la otra persona con la que no queremos desconectarnos esté todo el tiempo al pendiente de uno. Y creo que a Marco y a mí nos ha ayudado mucho el estar al pendiente uno del otro, ¿no? Estar constantemente cómo te sientes, qué piensas, ¿hay alguna cosa por la que quieres que ore? ¿Alguna cosa por la que quieres que hablemos? ¿Aclarar alguna situación? Sí, porque nos damos cuenta cuando hay algo que está causando estrés en la otra persona o tensión. Y algo que aprendimos hace algunos años es que ni ella ni yo tenemos una bola de cristal para imaginarnos lo que piensa, siente y necesita la otra persona. Son tres cosas totalmente diferentes. Una cosa es lo que Carla piensa. Yo ya sé más o menos, después de 37 años de casados, yo más o menos sé cómo piensa, pero no puedo imaginarme exactamente cómo procesó alguna situación o interacción que tuvimos. Ustedes saben que nosotros convivimos con muchísima gente y hay veces que suceden cosas en la interacción con otras personas que nosotros no tenemos el poder de controlar, pero sí podemos regular cómo respondemos a otro tipo de situaciones fuera de nuestra relación. Y si yo no me tomo el tiempo para preguntarle ¿qué piensas tú de esta situación? ¿O cómo procesaste esta situación? Y no me tomo el tiempo para preguntarle cómo te sientes. O sea, lo que pasó, creo que te afectó o me afectó a mí. ¿Cómo te sientes al respecto? Cuéntame si hay algo que te está todavía molestando y aún si te sentiste ofendida o no. Y finalmente, lo que necesita. Yo tengo que preguntarle, ¿qué necesitas? Porque yo no me lo puedo, a lo mejor más o menos tengo idea de cómo suplir su necesidad, pero hay cosas que si yo no le pregunto, nunca me voy a imaginar. Y yo, desgraciadamente, cuando estábamos recién casados, me acuerdo una vez que íbamos en el auto después de haber estado en una reunión y en mi inmadurez y en mi burrada, yo pensaba que Carla debió de haberse comportado de una manera diferente, con cierta interacción con otras personas. Y yo venía en el auto así como que molesto y venía conduciendo. Ella venía en el asiento del pasajero y yo venía así. Venía resoplando, ¿no? Así como diciendo, date cuenta que estoy molesto y pregúntame, ¿no? ¿De qué estás molesto? Y ella me veía que estaba resoplando y feliz de la vida, mirando hacia afuera, los árboles, los pajaritos. Y finalmente yo llego a la casa y le digo, ¿que no te das cuenta que estoy molesto por lo que sucedió? Y digo, bueno, pues dime, si estás molesto, pues cuéntame, háblame, no me lo puedo imaginar. Entonces, a veces tenemos como que la idea de que el otro tiene la obligación de saber lo que pienso, lo que siento y lo que necesito. Y nadie se lo va a poder imaginar si no se lo decimos. Entonces, eso está increíble lo que dijiste. Las preguntas es ¿cómo te sientes? Right? En este momento. ¿Qué piensas? ¿Y qué necesitas? Sí. Así es. Entonces son tres preguntas muy prácticas. Básicas. Porque, bueno, ustedes que llevan 37 años, right, de matrimonio, y igual tienen que seguir haciendo esas preguntas. O sea, o sea, nunca va a parar. Nosotros estamos hasta ahora comenzando, bueno, no, como ya la llevamos mitad, 15 años, la mitad. Pero el punto es que toda la vida lo vas a tener que seguir haciendo. ¿No? Claro. No importa si llevas poco o llevas mucho, sino que es que vamos cambiando también. Claro. No, o sea, Carla no es la misma persona con la que yo me casé. Yo no soy la misma persona con la que ella se casó. Entonces va floreciendo, va cambiando. Entonces constantemente es un descubrimiento. Y son etapas, ¿no? Porque como decías tú, vamos cambiando, pero si estamos sometidos a la palabra de Dios, a la oración, a que Dios se revele a nuestras vidas, es un caminar precioso, porque también es parte de nuestra sanidad. No todo el mundo viene de un hogar perfecto, aunque sea cristiano. Marco viene de un hogar donde sus padres nunca se divorciaron y nunca hubo esos pleitos que uno puede oír de repente. Y yo vengo de un matrimonio de mis padres divorciados.
Entonces uno viene de trasfondos diferentes que no tuvimos el mejor ejemplo, pero creo que yo, para darles un buen consejo a la gente que nos está escuchando, no trates de siempre fijar un buen ejemplo de alguien. Yo siempre les digo que sea siempre Jesús y la palabra nuestro mejor ejemplo, porque hemos visto que la gente ha padecido problemas matrimoniales sin Cristo y con Cristo. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? En que realmente pongamos nuestros ojos en Jesús, en realmente qué habla la palabra de Dios acerca del matrimonio, porque lo que yo he visto, mi experiencia propia ha sido que estamos hoy en día comparando nuestro matrimonio cristiano con lo que nos está vendiendo Hollywood. Entonces yo oigo a las mujeres, es que no me regala flores, es que no me abre la puerta, es que no hace esto, no me dice palabras románticas. ¿De dónde quieres que tu esposo te hable palabras románticas o te dé flores si él nunca vio a su papá hacerlo con su mamá? Y lo único que veía eran pleitos, gritos, ofensas. Entonces le estamos pidiendo a nuestro esposo que sea el hombre que vemos en la película del cine, y estamos haciendo una historia totalmente errónea de lo que realmente Dios tiene planeado para nuestro matrimonio, porque el plan de Dios es que el hombre sea la cabeza del hogar, pero no el machista, no el autoritario, el que grita y el que dice, así se van a hacer las cosas aquí y punto. No, la cabeza sometida a Jesucristo es en amor, respeto, con palabras de cariño, y la esposa, es que la esposa se tiene que someter, ¿no? Y no importa cómo esté el marido, sí, pero la sumisión viene cuando se le trata bien, con amor, Claro. con oración, sometida primeramente a Dios, el hombre sometido primeramente a Dios, y juntos, sometidos a Dios, el Señor nos ayuda, porque ¿de dónde aprendemos? Claro. Hasta Total. papá, hijos que vienen de papás de pastores. No, tampoco tienen el mejor ejemplo a veces, ¿no? Y entonces como que, es que yo quiero que mi matrimonio sea como él o como ella. Pero cuando descubrimos que cada uno tiene un propósito y que nuestro matrimonio va a ser usado con un propósito celestial diferente al de ustedes, entonces nosotros podemos decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras, y mi oración siempre es que el Señor se revele a mi vida, a la vida de mi esposo, y que juntos podamos cumplir el propósito de Dios. Amén. Wow. De hecho, hace un tiempo fue algo que para mí fue revelación, que lo compartía Sixto, y era como de Sixto Porras, y él hablaba acerca de como mi gran misión de sanar el corazón de mi esposa, y la esposa sanar el corazón del esposo. Así es. Ayer cuando tú hablabas, que era como la desconexión sucede cuando los traumas del pasado salen a flote. Cuando esas heridas y esas palabras, sobre todo que uno mismo ha dicho, decir, no voy a hacer esto, no voy a repetir la misma historia, años después se encuentra con un momento que se asusta a uno y dice, estoy haciendo lo mismo que yo vi, que dije que nunca iba a hacer. Y empieza esa desconexión a veces en la pareja. Porque el herido hiere, el abandonado abandona. El que ha sufrido el dolor tan grande de una infidelidad está más propenso entonces a ser infiel, porque esta reacción en cadena, efecto dominó, como se dice popularmente, es muy real. Y a menos de que se sane lo que yo le llamo el quebranto original, va a ser muy difícil que resolvamos toda la sintomatología de pleitos, de tensión, de conflictos, de reclamaciones, recriminaciones. ¿Por qué? Porque no le estás reclamando a tu esposa o a tu esposo, le estás reclamando a tu mamá o a tu papá o a la persona que te hirió y te lastimó, y no nos damos cuenta de que si no sanamos eso, vamos a cargar todo eso, lo vamos a arrastrar hasta el matrimonio y le vamos a echar la culpa al que, bueno, igual sí, también tiene cola que le pisen, ¿verdad? Porque si no ha sido sanado, pero va a ser complicadísimo que haya una sanidad. Por eso nosotros en este proceso, aún ya no digamos con otras personas a quienes hemos ayudado, porque podríamos hablar de muchos testimonios, pero hablando de nosotros, o sea,
llegamos a un punto en el que entendimos si nuestro matrimonio va verdaderamente a llegar a la meta y no nos vamos a rajar, como decimos en México, no nos vamos a divorciar. Tenemos que cambiar la ecuación, porque uno no se casa para ser feliz. O sea, los chicos que se van a casar, ay, estoy tan feliz de que me voy a casar y vamos a hacer la historia de Disney, de la princesa que encuentra a su príncipe y vamos a ser muy felices. Y vivieron felices para siempre. Bueno, a lo mejor, como dice Carla, a lo mejor en las películas, pero en la vida real nadie se casa para ser feliz. Es más, si tú te casas para ser feliz, prepárate para ser súper desilusionado. Porque no nos casamos para ser felices, nos casamos para ser mejores. Y si nos ayudamos a ser mejores el uno al otro, si nos limamos y nos tallamos el uno al otro, entonces vamos a cambiar, vamos a ser una mejor versión de nosotros y entonces sí, podremos ser más felices porque ya estamos en una condición en la que podemos dar de lo mejor de nosotros al otro. Pero por eso yo creo que el proceso de sanidad requiere muchísimo precisamente de lo mismo, de que la conexión en la que podemos hablar de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que necesitamos es muy importante a este nivel. Carla conoce de mí cosas que nadie más conoce, solamente Dios. Solamente Dios y Carla. Bueno, hay cosas que Carla no, ni siquiera Carla conoce, solamente Dios conoce. ¿Por qué? Pues porque ella no es Dios, ella no tiene la capacidad de cargar con toda la basura que una persona a veces trae cargando y que solamente tenemos que ponerla a los pies de Jesús y resolver ciertas cosas a los pies de Jesús. Hay gente que dice, no, es que yo quiero ser totalmente transparente con mi esposa y decirle todo. Pues good luck, ¿no? Porque le vas a echar a tu esposa basura que el resto de su vida le va a hacer ruido en la cabeza. ¿Para qué la cargas con cosas que ella no tiene que estar cargando? Entonces, resuélvelas con Dios y hay otras cosas que sí, yo tengo que abrir mi corazón con ella. Y juntos colaborar. Sí, porque tú ayudar. eres importantísima para hablar las palabras que yo necesito oír de parte de Dios. Porque yo lo escucho a Él, pero hay veces que yo necesito escucharte también a ti, siendo la voz de Jesús para mí, dándome palabras de sanidad, de afirmación, de validación, de reconocimiento. Y digo, no vamos aquí a hablar de cuánto el hombre necesita que su ego sea validado por la mujer. No, pero ahí entra yo creo que también la ayuda idónea, ¿no? Claro. Porque pensamos que la ayuda idónea es nada más ayudar físicamente, pero también es ayudarlo espiritualmente, levantarlo. Sí, y emocionalmente. Emocionalmente y realmente, como decía Marco ayer también, profetizar. Sí. O sea, declarar qué es lo que yo anhelo ver en mi esposo. Ese hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, guiado en todo momento, con sabiduría, con entendimiento de estos tiempos. Porque a veces tenemos que orar para entender estos tiempos que nos toca vivir. No el pasado ni lo que viene, porque no sabemos lo que viene, pero Dios sí. Pero yo necesito entender estos tiempos. Sí. Y también otra cosa que a nosotros dos nos ha ayudado mucho en nuestro matrimonio es también el saber perdonar y no ser sentidos. Que realmente no todo sea una ofensa y hiciste, me ignoraste, hablaste, con qué tono, sino que realmente podamos llegar a tener una vida matrimonial donde sabemos perdonar. Y el único que nos puede ayudar a ser una persona perdonadora es Dios, porque Él es el primero. Él tiene el título de número 1 de saber perdonar. Entonces, si no, la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Dios, pues yo le digo, Señor, tú me tienes que ayudar a que sea una mujer perdonadora. Y no es fácil, así como decirlo tan como lo estoy diciendo ahora, pero el Señor nos puede ayudar y por eso nos dio el Espíritu Santo. Y en el matrimonio, nosotros con tanta consejería y personalmente podemos decir que un matrimonio que va a tener paz y que puede decir, vivo feliz, es que sabe perdonar y que no se toma todo a pecho y no se imagina que las reacciones que tuvo mi esposo o cualquier otra persona fue por esto o por esto, sino que lo enfrentamos, se resuelve y decir, ¿sabes qué? No voy a morder el anzuelo. El diablo no va a ganar en esto. Y eso es algo que a mí me ha ayudado porque yo siempre
Marco y yo decimos, el diablo no va a ganar. Aquí el que va a ganar es Dios Así es. con nosotros. ¿Cuántas veces me has tenido que perdonar? No sé. No hemos llegado a 70 veces 7, pero sí son muchas. Son muchas. Pero Eso bueno. es importante, que no llegar al límite de las... Exacto. Tienes todavía un crédito ahí. Tienes margen. Pero increíble, bueno, todo lo que compartiste, que creo que fue, bueno, uno, no nos casamos para ser felices, Así sino es. para ser mejores. Para las parejas también que nos están escuchando, que están a punto de casarse, si Sí. vas con ese filtro, Ajá. creo que vas a tener un mejor matrimonio, porque es verdad, nos afilamos el uno con el otro, nos Así ayudamos es. a ser mejor. También me gustó mucho lo que dijeron de que tu esposo, tu esposa deben ser Jesús para ti. Ajá. Creo Así que es. también ese es un gran filtro para ver Ya. cómo yo puedo ser Jesús para mi Total, esposo. Total. Cómo mi esposo puede ser Jesús para mí, cómo le puedo hablar con gracia, con amor. Y, Wow. y bueno, lo que tú dijiste de perdonar, que creo que también en la pareja es a veces casi a diario, como tú dices, Sí. porque somos seres humanos, nos Claro. equivocamos. La pregunta, es- yo también todavía tengo crédito. Yo creo que hasta ahora voy en la 70 veces. Todavía Llevas me 15 quedan- años de casado. ya, pero creo que es a diario que uno lo Sí, tiene así que, es. que practicar. Y bueno, increíble ese tema. Y ahora pues también el tema de comunicación, que también es otro tema tan importante dentro de la pareja. Carla, ¿tú qué crees que podemos hacer también de manera práctica para tener esa comunicación real con nuestro esposo? Bueno, yo pienso que a mí me ha ayudado mucho pedirle al Señor sabiduría Ujú. para abrir mi boca con palabras que Dios me dé para a mi esposo y realmente siempre estar dispuesta a que si vamos a escuchar algo que a lo mejor no nos va a gustar o que nos duele, que el Espíritu Santo nos ayude a sanar esas conversaciones y que no por el dolor evitemos el hablar. Porque realmente siempre tiene que haber una buena comunicación. Ya. Y creo que también a Marco y a mí nos ha ayudado mucho el divertirnos juntos, en pasar tiempo de diversión, pasar un pasatiempo, salir a andar en bicicleta o tener algún... Eso yo creo que también es parte Claro. de una buena comunicación y no pensar que la comunicación siempre son temas difíciles, sino que también son temas divertidos, sueños, ¿qué estás soñando tú? ¿Qué anhelas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué Dios te ha dado en sueños o palabras o profecías que dices, son cosas tan lindas que Dios nos ha hablado? Que esa también sea parte de nuestra, Claro. parte de nuestra comunicación, ¿no? Sí, y yo añadiría a mi vida que hemos aprendido también que la comunicación, el primer objetivo de la comunicación no debe de ser ponernos de acuerdo. Porque a veces estamos obsesionados con, we gotta talk. Tenemos que hablar, ¿no? Y cuando las parejas dicen, ¿sabes qué? Tenemos que hablar, vamos a sentarnos. Es porque ya hay una bronca de proporciones épicas y que entonces ese tenemos que hablar realmente no va a ser una comunicación en la cual pueda lograrse el objetivo, que ahorita voy a decir cuál es. Pero el objetivo no es ponernos de acuerdo. No, es que sabes que tú dijiste esto y yo no estoy de acuerdo no, pues yo no estoy de acuerdo contigo y bueno, pues a ver cómo le hacemos para ponernos de acuerdo y hace poco conversando con otra persona, esta persona decía, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, pues entonces nos despedimos y bueno, pues, o sea, es que es la obsesión hoy en día de que la comunicación tiene el objetivo de ponernos de acuerdo. Ese no es el objetivo de la comunicación. O tú convencerme al Exactamente. mismo Uf. criterio. ¿Cuánto tiempo desperdicié tratando de cambiarte? Y somos tan diferentes, pero eso es lo lindo, que el Señor usa a dos personas diferentes, porque Marco y yo somos personalidades diferentes, carácter diferente. Totalmente. Y podemos caminar juntos y tener buena comunicación y no necesariamente el no estar igual en pensamientos y en modo de ser. Eso significa, no es que ustedes no son compatibles, sino realmente el que nos hace compatibles
es Jesucristo, es el Sí. Espíritu Santo. El gran ecualizador, como Exactamente. yo Entonces, y sí, Marco y yo pensamos muy diferente y vemos las cosas también muy diferentes. Hay muchas cosas que también, por los años que tenemos casados, ya pensamos igual y opinamos igual y nos gustan muchas cosas igual. digo. Sí. Pero algunos pensamientos yo le digo, Yo me he hecho más guapo por estar casado con ella. Me estoy pareciendo a ella. Pero ¿sabes qué? Déjame decir a lo que estaba yo reservando para este momento y es perfecto con lo que acabas de decir. Si no es el objetivo ponernos de acuerdo, ¿cuál es entonces? El objetivo de la comunicación es entender a la otra persona. O sea, a ver, yo quiero sentarme a hablar contigo porque realmente, genuinamente, sinceramente, quiero entender cómo piensas. Quiero entender cómo te sientes. Y quiero entender qué es lo que tú necesitas. así es. Y si yo me siento a hablar contigo para que mi objetivo es entenderte, entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Yo voy a empezar a tener mucha más comprensión de no solamente las heridas que yo le he causado, sino también de cómo puedo sanar y ayudar. Y número 3, que eso es importantísimo, yo voy a tener mucha más empatía de la otra persona. Porque hoy en día los matrimonios que se divorcian terminan divorciándose porque su empatía llega a ser 0. Ya no tienen ni la más mínima compasión el uno por el otro. Su empatía se redujo a nada. ¿Por qué? Porque dejaron de entenderse el uno al otro. Y yo le digo a Carla, porque a veces sí, como que voy a usar la palabra reclamar, pero no en una mala manera. Pero sí a veces he hecho un reclamo, decir, es que creo que no me entiendes por qué yo me siento de esta manera. Y a lo mejor si tú no entiendes por qué yo me siento así, vas a querer darme un remedio que no me sirve. No, pues es que necesitas orar más y necesitas ayunar más y necesitas leer la Biblia más y ya. Pues sí, pero creo que no entiendes otros aspectos en los que yo necesito que me ayudes a resolverlo. Entonces, y no tenemos empatía. Es como cuando una persona, y conste que yo entiendo que eso es un pecado horrible, espantoso, pero tenemos el testimonio de una pareja que él cometió adulterio, se separaron y luego se volvieron a casar porque fueron sanados. Y parte de la sanidad fue que ella entendió porque él cometió un pecado tan horrible, tan espantoso, tan destructivo. No quiere decir que justificó su pecado. Simplemente quiere decir que entendió de dónde salía el dolor y el quebranto que lo empujaron a hacer tal estupidez. Entonces, ese es el tipo de empatía que necesitamos tener en la relación para que entonces nuestro matrimonio verdaderamente no solamente haya una buena comunicación, sino, como decía Carla, mejores son 2 que 1. Así es. Y por cierto, ella es mi ayuda y doña. No, y me gustaba esto de también la sanidad de ir a la raíz. A veces es tiempo de hablar, de comunicar, para poder ir a la raíz de ese tipo de cosas. Yo no sé, lo recuerdo por el caso de mis padres también. Mis padres fueron los primeros cristianos en toda nuestra familia. Y cuando mi madre conoció a Dios, comenzó una transformación muy grande en ella. Después eso al año se tradujo en que mi padre también conoció de Dios y empezó un cambio, una transformación. Wow. Mi madre venía de un hogar de pronto más consolidado, más firme. Y mi padre sí venía de un hogar en donde hubo muchos malos tratos, había una figura paterna muy, muy fuerte, golpes. Y mi madre tuvo que empezar poco a poco con amor
a sanar el corazón, Sí, a escucharlo. Y yo recuerdo que ella se sentaba, lo escuchaba, él contaba las historias, como mi abuelo les golpeaba de pronto de manera injusta. Y recuerdo que ellos me contaban y decían, no, él se sentaba, me contaba las historias y empezábamos juntos a llorar. Y el padre que fue mi padre, él ya está con el Señor, pero el padre en el que él se convirtió fue totalmente lo opuesto. Wow. Y era tan amoroso, tan cariñoso. Y Wow. yo diría que en gran parte hoy lo puedo entender y es por ese trabajo que hizo mi mamá de sanar su Sí. corazón. Sí. De tantas heridas y creo que la comunicación juega un papel fundamental porque mi padre podía hablar, después él venía y nos contaba las historias a nosotros y recuerdo que wow, yo me ponía a llorar, pero en él ya no había dolor. Cuando él lo contaba había paz. Cuando él nos contaba las historias, no eran tristes, pero no había dolor, sino que había una sanidad. Y lo que él expresó a nosotros, lo que él nos enseñó, fue un ejemplo totalmente diferente y era como el corazón de Jesús. A veces es importante esa parte de compartir, llegar a esa raíz de qué pasó. Tú ayer hablabas de el corazón dividido, que la verdad se me quedó súper grabado y esa promesa que se les daré un solo corazón. Sí. Entonces a veces en hablar, en comunicar, puede uno llegar a ser ese uno solo, donde podemos decir, mira, yo pasé por esto y de pronto eso trajo dolor a mi corazón y la otra persona no dice nada, escucha, de pronto hace una oración, pero en eso hay una sanidad increíble, ¿no? En escuchar y esa es la comunicación. A veces uno se queda con temas muy superficiales. Es lo que he notado también de a veces los primeros años de matrimonio. Uno está en los primeros años de, bueno, sí, chévere, qué sueños, en fin, pero a medida que pasan los años, como que tú puedes llegar allá más profundo. De pronto, ¿qué fue para ustedes una cosa de esas que fueron atrás y pudieron sanar de su casa? Porque mucha gente puede ver hoy en día y dice, wow, es que pues obvio, ellos porque son pastores, han estado en la alabanza, pues es fácil hablar de eso y por eso hablan tan bonito, pero estoy seguro que tuvieron que sanar algunas cosas del pasado. Wow. No, muchas. Tenemos historia todos y hace poco oí a una predicadora muy conocida que decía que le preguntaban que cuándo se iba a retirar. Y ella decía, no, yo no me voy a retirar, yo hasta que el Señor diga, ¿no? Y dice, bueno, entonces, ¿quién va a tomar tu lugar cuando ya no puedas predicar? Dice, es que nadie puede tomar mi lugar. Y eso es lo que realmente creo que ha pasado con Marco y conmigo. No es que nadie tome nuestro lugar para sanarnos, sino que realmente nuestra historia, nuestra única historia, mi historia es única, ha venido el Señor a sanarla y a restaurarnos en nuestro historial de 37 años de casados. Sí, y yo, sí, yo podría pensar mi vida, al pensar en ti, una cosa que yo he admirado en Carla es que creo que se la transmitiste a Daniela, nuestra hija, es la capacidad que has tenido de resolver en tu conexión directa con el Señor, porque ¿qué pasa cuando no hay nadie que te ministre, que te pase por un proceso de sanidad interior, que te dé terapia? Pues no puedes tampoco sentarte a llorar y decir, no, es que a mí nadie me ayuda. No, tú tienes acceso hasta el trono de la gracia. Amén. Por medio de la sangre de Jesús, Él abrió el camino nuevo y vivo. Podemos llegar hasta su presencia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Y tú aprendiste desde que conociste a Jesús a los 15 años. Me acuerdo que tuviste esa experiencia, que sentiste que el Señor vino y entró en tu habitación, te abrazó. Y no es para decir, ay, mira, wow, qué súper espiritual. No, es simplemente, esa experiencia la puede tener cualquier persona. La debe de tener cualquier persona. Y a pesar de que fuiste una niña, una joven que creció con el dolor de ver a tus padres pelear, tu padre ser infiel, abandonarles, hacer mucho daño a ti, a tus hermanos y a tu mamá. Tú te agarraste de Dios
y no permitiste que el espíritu de orfandad te dañara. En el caso mío, a pesar de que mis padres nunca se divorciaron, realmente yo crecí con una cierta medida de orfandad, porque no tuve a un padre mi padre fue bueno, nunca me golpeó, nunca me menospreció, nunca fue adicto a nada, nunca adulteró, nunca se fue de la casa, pero tampoco nunca me habló palabras de afirmación, de consejo, de validación, de reconocimiento. Entonces yo crecí con esta desesperada necesidad. Entonces, ¿qué pasa cuando por la gracia de Dios el Señor me pone en una plataforma? Descubro la extraordinaria potencia que tiene estar parado en una plataforma, las luces te están iluminando, toda la gente está respondiendo a lo que estás diciendo. Dices, levanten las manos y 20,000 personas se ponen así. Oh my goodness, qué poder es el que yo tengo. Y entonces empiezas a pensar que lo que tú necesitas realmente es más de ese fix, más de esa droga. Y yo estoy siendo muy transparente en mi corazón, porque tuve siempre la actitud correcta para ministrar, pero empieza a revolverse con una necesidad de no parar y de seguir haciéndolo. Y por eso yo no paré. Y cuando llegó el momento de mi mayor quebranto, creo que ahí fue cuando Carla tuvo una importantísima, hasta todavía tengo que regular mis emociones con esto, porque yo me estaba cayendo en un precipicio, así como esas películas de cámara lenta de o a lo mejor como la del Titanic de Jack, Jack. Y me estaba hundiendo. Y ella extendió su mano, me agarró y me volvió a poner en tierra firme, porque por no detenerme, por no parar, sí soy llamado de Dios, sí Dios me había dado una misión y lo hice en obediencia a Él, y no estoy diciendo que hice algo que no debería de hacer. Lo que estoy diciendo es que hice más de lo que debía de hacer. Y fui a lugares donde Dios no me envió y acepté invitaciones que no debí de haber aceptado, pero lo hacía porque todavía estaba adicto al reconocimiento de la gente, a los aplausos de la gente. Y esto es sumamente vulnerable lo que estoy diciendo. Y si alguien me critica, no importa. La verdad, no voy a perder el sueño. En los comentarios pongan lo que quieran, que a mí no me va a hacer yo sé quién soy y yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Y yo sé que muchos que están en una plataforma tienen que estar oyendo esto, porque si no, no vas a terminar bien. Gracias, mi vida, porque tú pudiste, en el momento que más lo necesitaba, extender tu mano, tener compasión de mí, tener empatía de mí y pararte firme como una mujer de Dios, como una Débora, y regresarme a poner mis pies en tierra firme. Y entonces yo creo que ese tipo de interacciones son súper importantes, porque dice, mejores son dos que uno. Así es. Y yo honro a Carla, porque si no fuera por ella, yo no estaría sentado aquí en esta silla. Wow. Amén. Wow, Bueno, yo sé ahorita me vino un versículo que dice que la mujer santifica a su marido. Y El eso marido es santificado en su Ajá, esposa. por su esposa. Y Sí. cuando yo leí eso es tremendo. Si todas las mujeres entendiéramos ese versículo y que realmente viene nosotros somos gran parte para la santificación de nuestro propio marido, aún las que sus esposos no conocen a Cristo, él puede venir a Cristo por ellas, ¿no? Wow. Y aún si están los dos en Cristo, en ayudarlo a ser mejor y él ayudarla a ella a ser mejor. Sí. Y perdón, yo nomás quiero decir una cosa más, porque sí quiero que no se quede algo sin que se comprenda correctamente. Por más de 30 años viajé por todo el mundo con una banda y hicimos, creo yo, la voluntad de Dios. Pero muchas veces puede estar enmascarado o suprimido el quebranto. Cuando Dios en su misericordia
usó un proceso de salud para sacar a la superficie el quebranto del alma, ahí pudo empezar a sanarse mi corazón que estaba partido, estaba dividido. Y cuando el Señor empieza a sanarme, entonces se resuelve ese problema. Por eso es que ahora ya ni siquiera hay necesidad de pararme en una plataforma para sentirme que soy amado. Yo sé que soy amado por Dios, amado por mi esposa, amado por mis hijos. Cuando mi hija me dice, pa, te quiero mucho, no, eso es lo único que necesito escuchar. No me digas hombre de Dios hasta que no conozcas a mis hijos y a mis nietos, porque ahí está la verdadera prueba. Amén. Así Wow. es. A veces Dios usa ese quebrantamientos a veces de salud como el Sí. tuyo, para que uno conozca a Dios de una manera diferente. Así es. Y sé que ha sido de mucha bendición en esa área, conectar a muchas personas con Dios a través de la alabanza y la adoración, pero cuando uno vive ese momento, wow, yo creo que verdaderamente es otro nivel, y eso es lo que vemos en ustedes. El Señor está usando esto y va a ser de bendición Por para supuesto. muchas parejas y Amén. muchos Amén. matrimonios. Amén. Y me encanta lo que tú compartiste, de que la esposa santifica a su Eso es esposo. tremendo. Y qué increíble, bueno, para el que ya es cristiano, porque podemos ser esa mujer que ora, esa esposa que lo bendice a diario, porque muchas esposas tal vez no bendicen a sus esposos, Así sino es. que los están maldiciendo o diciendo Sí. pues de todo. Entonces sí tenemos este filtro de la palabra, como que yo soy la encargada de bendecir a mi esposo, Así de es. santificarlo, Así Sí. es. de orar a diario, de Profetizar sobre ellos. profetizar, aplicar la sangre de Jesús. Así es. A Y aunque el diario. esposo sea un bruto, de todos modos. Sí, porque es que no, es que él nunca me dice que me quiere, pero yo tampoco no. La mujer tiene un poder extraordinario. El poder de las palabras, y creo que eso es increíble. Entonces, buenísimo. Y creo que otro tema también, que es lo tercero que vamos a hablar, es lo de límites. La palabra límites, que tal vez Uf. para los latinos no es tan común, ¿no? Nosotros lo hemos aprendido mucho acá con libros y con autores americanos, pero es tan importante, ¿no? Bueno, ese es un tema que nos hubiera encantado que nos enseñaran desde nuestra adolescencia. Y está en la Biblia, pero realmente nos basamos a lo que nosotros vemos o nos enseñan nuestros líderes o nuestros pastores cuando están mayores que nosotros. Pero poner límites es tan importante porque eso trae un respeto, trae honra y cuida tanto tu relación con Dios, porque hay el primer límite es Dios, lo más cerca a nosotros debe ser Dios. La segunda persona más importante después de Dios es Marco. Después de Marco, mis hijos, y muchas personas ponen a sus hijos antes que el esposo, y ahí vienen todos los desórdenes familiares. Después de nuestros hijos siguen nuestros hermanos, nuestros padres, y puede también ese espacio ocuparlo amigos, que realmente son como familia. Y ya pues, después, como nosotros como iglesia, pues la gente de la iglesia, etcétera, etcétera. Cuando uno aprende esos límites, creo que ese es nuestro salvaguarda para que nuestros hijos que nosotros como pastores estamos en el ministerio, nuestros hijos se sientan a salvo. Porque entonces nuestros hijos, nuestro esposo y nuestra esposa tienen el lugar que les corresponde en medio de tanta gente y de tantos compromisos. Cuando se respeta eso, tú podrás ser pastor de una iglesia de 20,000, de 30,000, pero si eso se respeta, tu esposo, tu matrimonio no será afectado, ni tus hijos serán afectados. Y eso mismo lo abarca un médico o un empresario que tiene muchos negocios, porque no nada más los pastores tienen que poner límites, también el empresario, también cualquier que tenga una profesión o un negocio, tenemos que aprender a poner límites, y límites que Dios da. Sí. Y ahí Marco Sí, a lo mejor puede aún Sí, la cuestión que aprendimos, lo está explicando Carla excelente, es que el tema de límites
depende de qué comprensión tienes de los círculos de intimidad que toda persona debe de establecer. Porque los límites protegen la intimidad. Por eso es que en una casa la recámara principal, que generalmente es la recámara de los padres, es un lugar de intimidad. Es un lugar especial. Cerrada la puerta, ni los hijos tienen que meterse ahí. Y bueno, cuando Jesús dice, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, quiere decir que ni tu esposa está ahí. Yo sé que muchos dicen, oren juntos, ámense, tómense de la mano, váyanse a pasear al parque, cómprense un helado, díganse mua, mua, mua. Y la verdad, hay gente que ve este tipo de consejos y dice, sí, lo que yo quiero es darle 2 cachetadas, que tomarle la mano, ni ir a pasear. Y la verdad es que es cierto, pero ¿por qué hemos llegado a ese punto? Porque ya se desgastó tanto nuestra capacidad de conexión porque no protegimos límites. Dios, como dijo Carla, es el primer anillo de intimidad alrededor de mi alma. Y ni siquiera Carla puede estar ahí adentro. Es Dios y yo. El segundo anillo es Dios, Carla y yo. El tercer anillo es Dios, Carla, Daniela, Marco, Sofi y Noah y yo. El cuarto anillo es, bueno, ya no voy a repetir tanto, ¿no? Pero ahí incluimos a Gabriel y Yaira, que son nuestros hijos espirituales, que son gente que está muy, muy cercana. Otras parejas que podemos incluir ahí, no muchos, realmente son como unos 6 quizás aproximadamente personas que son verdaderas personas cercanas. Yes. Si viene una persona el domingo a la iglesia y me dice, se me descompuso mi troca, como decimos allá en Texas, se me descompuso mi pick-up. El auto y mañana tengo que ir a trabajar, no sé qué voy a hacer. Pastor, es una persona de la iglesia, pero no tengo ningún tipo de relación muy cercana con él. Le voy a decir, wow, lamento mucho, déjame orar, vamos a orar. Padre, yo te pido que le des a esta persona sabiduría para que sepa resolver esta situación. En nombre de Jesús, amén. Ok, good luck, ¿no? Tristemente yo en el pasado no actuaba así. Cualquier persona que venía y me decía eso, ya estaba yo diciendo, híjole, wow, me puedo imaginar hasta estar muy preocupado. Ven, vamos a ver, hey, ¿tú conoces algún mecánico? Ven, pásame el número, déjame ver si yo le llamo ahorita y no te preocupes, ahorita te voy a resolver tu problema. Padre Santo, ¿qué forma de gastar mi energía resolviéndole la vida a alguien que estaba en el último círculo de intimidad conmigo? Y por lo tanto le digo a Carla, no, espérame, estoy resolviendo un asunto. De un desconocido. De un desconocido. Y es más importante que tú. Claro que no. Y por eso es que, bueno, y como ella dijo, aprendemos de otros y de otros pastores hace años que sus hijos amargamente llorando porque le contaban a Carla, llegaban a su casa, abrían el refrigerador, la nevera, como le digan ustedes, y no hay pan, no hay jamón, no hay queso. ¿Por qué? Porque acababan de tener los papás una reunión en la que no había límites y todo mundo podía entrar a la cocina, sacar del refrigerador lo que quisieran. Y cuando llegaban los hijos, no había nada. Y se iban a la cama con el estómago vacío porque todos los demás se comieron el pan de ellos. Y no poner límites es permitir que otras personas se coman el pan de tus hijos, se coman el tiempo de tus hijos, se coman aún el dinero de tus hijos. Yo hace tiempo aprendí que no soy mejor que Dios y que no soy más generoso que Dios. Si una persona me pide y si yo sé que lo que tengo es de mis hijos, yo no tengo el derecho de darle a alguien lo que es de mis hijos, porque es de ellos. O sea, yo no decido en algo que voy a estar causándoles a ellos una limitación. Entonces, poner límites simplemente tiene que ver con entender cuáles son estos círculos de intimidad, respetarlos y honrarlos, porque no somos infinitos ni inagotables. Solo Él es así. Así es. Y creo que puede suceder mucho en la iglesia, más, porque pues obviamente somos hermanos en Cristo y cuando no entendemos los límites,
pues dejamos que todo el mundo tenga acceso de pronto directo o tenga Así es. acceso a nuestra familia, y ahí es donde ellos pueden aún tomar ese lugar de la familia de los hijos. Nosotros Sí. aprendimos a no ser rescatadores. Único que rescata es Jesucristo. Sí, Y amén. creo que le puedes hacer un mal a la persona. Uf, Claro. Porque la gente empieza a depender de uno. Y cuando tú le fallas, dice, bueno, ya me voy de la iglesia. Ujú. Y sabes qué, yo a veces me pregunto, queremos ser más como Jesús, pero no nos atrevemos. Porque si realmente quisiéramos ser más como Jesús, le diríamos a algunas personas que vienen a pedirnos, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero no nos atrevemos a decirle eso a la persona que viene. Pero fíjate, cuánta gente se ofendería, que no sé qué. Bueno, sorry. Pero esa mujer, vaya que por eso Jesús dijo, en todo Israel no he hallado más fe. Porque digo, bueno, pero hasta los perrillos comen de las migajas. O sea, no se ofendió. Ella sabía lo que necesitaba y entonces obviamente Jesús suplió su necesidad. Así es, amén. Pero porque ella entró a un círculo de intimidad por su fe, se ganó el derecho de recibir esa bendición. No, y qué importante es eso, porque todo gira en torno a la palabra intimidad, creo yo. Sí. Todo el mundo tiene esa necesidad de intimidad. Así Y es. creo que lo mencionabas, que es que la gente lo busca cuando se desconecta de la intimidad correcta de su pareja, busca esa intimidad en el lugar incorrecto. Totalmente. Cuando hay esa desconexión, la intimidad creo que es muy necesaria en el matrimonio, tener esa relación cercana. Cuando tú tienes esa, de pronto tú lo mencionabas ahora, es algo que solo saben los dos. Cuando hay esa cercanía en donde los dos son uno, esa intimidad es tan fuerte, y creo que hoy en día, más que nunca, el enemigo hay tantas tentaciones, tantas puertas para violentar, para traspasar esa intimidad. Sí. Y qué importante es guardarla, la intimidad. ¿Cómo de pronto le aconsejarías? Creo que gran parte de los hombres sufren de esto, y es esa fuerza que el mundo trae para romper la intimidad con su esposa. ¿Cómo podemos guardarla de una mejor manera? Wow, es una pregunta demasiado importante y es muy difícil contestarla en poco tiempo, pero creo que si tuviera que solamente decir una cosa, yo le haría a ese hombre 2 preguntas. La primera sería, ¿qué dolor traes adentro que estás tratando de mitigar a través de buscar un placer lejos de la relación que Dios diseñó para que nos deleitemos? Que yo me deleite en las caricias de mi esposa. Y no nos vamos a meter en el Cantar de los Cantares porque es el libro más gráfico que hay. Pero yo debo de ser satisfecho en mi esposa y ella en mí. Entonces, ¿qué dolor estoy tratando de mitigar cuando no me satisface este placer y estoy buscando placer en el lugar equivocado? Y cuando digo no me satisface, no es porque Carla no sea atractiva para mí, sino porque aun cuando la esposa puede ser la más increíble belleza y modelo, hay esposos que adulteran y que engañan a su esposa. O sea, es obvio que no es de que la esposa sea fea, gorda, descuidada, que le huela feo la axila. No se Pero eso trata de ayuda también. ¿Eh? Ayuda también. Bueno, cuídate. también, por supuesto. Pero el tema es, ¿qué dolor estás tratando de mitigar buscando placer? Porque dolor y placer es esta dupla que están inseparables. Siempre buscas alivio en el placer cuando algo te duele. Por eso cuando una persona le ponen una inyección de morfina o algo, qué rico se siente. ¿Por qué? Porque te libra del dolor. Y la segunda pregunta es, ¿de quién
te desconectaste con lo que acabas de decir? Que estás, ¿de quién te desconectaste? Que estás tratando de encontrar intimidad en una conexión equivocada. Esas dos preguntas yo le haría a ese hombre para ayudarle, porque si yo nada más le digo, es que mira, estás desconectado de tu esposa porque eres un cochino y estás viendo pornografía y estás masturbándote y estás haciendo esto y el otro y con razón y cómo crees que tu esposa va, Padre Santo, pues estamos lloviendo sobre mojado, como dice el dicho. Estamos echándole más leña al fuego. No estamos ayudando a esa persona. Lo único que estamos haciendo es que se sienta peor de lo que ya se siente. Y que el diablo va a seguir destruyendo su capacidad de creer, como decía Carla, de tener fe. Entonces, por eso, hacerle esas dos preguntas es para darle la oportunidad de que se sincere, que abra su corazón, te muestre un poquito dónde está su dolor y ayudarle a sanar y a resolver el quebranto de su corazón. Si una persona es sanada del quebranto de su corazón, va a dejar de dolerle lo que antes le dolía, que era lo que le impulsaba a buscar placer en los lugares equivocados. Y si deja de estar quebrantado, es más probable que se reconecte en la relación donde viene la intimidad saludable, sana, santa. Entonces, esas dos son cosas que son muy importantes para ayudar a una persona, sobre todo a una persona que es adicta a las cosas equivocadas, adicta a la pornografía, adicta al sexo, y hay desgraciadamente aún en la iglesia muchos matrimonios que viven así, pero porque no han descubierto de dónde viene la fuente de su dolor y de su quebranto. Wow. Esto es muy poderoso, muy profundo, y como tú lo dices, creo que en una sola respuesta no se alcanza, pero es muy buena manera de condensarlo. El mensaje de la iglesia lo extendió un poco más. Si quieren un poco más, podemos... Sí, véanlo, está en el YouTube de la iglesia. De la iglesia de Mission Orlando, lo podemos añadir a las notas del episodio porque fue increíble. Hablábamos ayer con muchas personas que escucharon el mensaje y decían, yo salí pidiéndole perdón a mis hijos, les decían, ayúdenme. Sí, hablaba con uno de ellos, uno de los líderes de la iglesia, y él decía, no, estuve en el parqueadero o en el parqueo, dependiendo de qué país seas, por un buen tiempo, más de 1 hora, hablando con uno de mis hijos. Wow. Y dice, fue un tiempo muy bonito, poder entender como el dolor que a veces uno trae, y puede uno entender, por eso es que esta persona está reaccionando así. Ya. Entonces no vamos a atacar la reacción, sino directamente la raíz. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde pasó? Y que uno, si se pone a pensar, así fue como Dios habló con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, Él les dijo, ¿quién les enseñó? ¿Qué pasó? No fue directamente a ¿por qué lo comieron? Sino ¿a dónde fue la raíz? Yeah. Y creo que eso es lo que el Señor hace. Cuando llega, habla directamente a la raíz, ahí es que sucede ese cambio. Wow, pero increíble enseñanza e increíble tenerlos acá con nosotros. Ay, gracias. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosita más? Claro que sí. Tú hablaste, Lorena, hace rato de la importancia de hacer preguntas. Y yo creo, si pudiéramos animar a la gente que está viendo esto, ¿cuál sería una herramienta que todos pueden usar para mejorar su relación? Es aprender a hacer las preguntas correctas. Es más, yo estoy absolutamente convencido que el discipulado correcto es un discipulado hecho a base de preguntas, no a base de lecciones bíblicas. Si tú quieres discipular a una persona correctamente, necesitas aprender a hacerle las preguntas correctas a esa persona para ayudarle a abrir su corazón y entonces aplicar la medicina de la palabra en las áreas relevantes. Que a veces estamos contestando preguntas que nadie está haciendo. Entonces, si yo le hago una pregunta, puedo entender su corazón y ayudarle en esa área. Y mi consejo es, aprendamos a preguntar el uno al otro las preguntas correctas que nos van a ayudar
a descubrir qué te duele y por qué te duele. Y entonces en ese proceso nos hacemos más compasivos y podemos ayudarnos mejor el uno al otro. Y a mí me gustaría agregar algo que es lo que está diciendo Marco. Es muy sabido que hasta memes hay que dicen que no le preguntes a la mujer cómo se siente porque ella te va a decir, ¿o qué tienes? Nada. Y que si dice nada es una lista de cosas, ¿no? Y ya lo hacen como chiste porque realmente, como dice Marco, no sabemos preguntar y no sabemos responder. Porque entonces, ¿qué tienes? Nada. Obviamente tienes algo. Entonces él sabe lo que tiene ella y ella no le quiere decir porque él quiere que, ¿cómo no se da cuenta lo que yo necesito? No, nada, no me pasa nada, ¿no? Y estás fúrica. Entonces, qué lindo que podamos ser honestos, ¿no? Sí. Pero cuando tú te llegas a abrir y decir, ok, te voy a decir qué es lo que me pasa, esto y esto y esto, entonces quizás sueltas una bomba. Y el hombre pues prefiere no, yo ahorita no estoy para que me sueltes esa bomba. Que hagan las preguntas cuando las tienen que saber hacer, pero que también busquen el lugar correcto y el tiempo correcto. O sea, no vayas a hacer una pregunta cuando van a llegar tus familiares a una carne asada y pues obviamente no es el momento para que estalle la bomba. O vas a empezar tu grupo de discipulado en tu casa y tú estás molesta y ¿qué tienes? De ahí se desata. No, o sea, saber preguntar qué, cómo, pero también responder honestamente y buscar el tiempo. Y ahí está el material para el siguiente podcast que nos van a invitar, espero, Que sí. de inteligencia emocional. Sí. Ese es un área que tenemos que aprender todos para poder relacionarnos mejor. Me encanta esa área, es muy necesaria hoy en día. Hoy en día, muy Es sencillo. probablemente el conocimiento más importante, esa capacidad que uno puede tener hoy en día, más importante para relacionarse con sus hijos, con todo lo que uno hace. Y gracias por sembrar, gracias por dar estas semillas, sé que van a ser de bendición para muchos matrimonios. Amén. Y bueno, antes de cerrar, ¿qué tal si hacemos una oración por cada matrimonio que nos está viendo? Pronto hay alguno que está pasando por un momento difícil, estancados en algo. Y hay veces que Dios, a través de un video de YouTube como este o de un audio en podcast, Así es. Dios le puede hablar a una persona Totalmente. y dar la palabra que necesita para salvar su matrimonio. Amén. Pastores, ¿qué tal si nos guían en esta oración? Pues si tú has llegado hasta aquí, porque la mayor parte de la gente ve un pedacito y luego sigo, pero si llegaste hasta aquí, no creo que sea casualidad. Yo creo que es porque algo te agarró tu corazón, tu atención, y no pudiste dejar de escuchar y de ver. Y si eso es así, estoy absolutamente seguro que el Espíritu Santo ya está haciendo la obra en ti, en tu esposo, tu esposa, en tu matrimonio. Por eso la primera cosa que quiero hacer es darte una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, porque Dios puede hacer en ustedes la obra que ningún psicólogo, psiquiatra, ningún terapista o terapeuta matrimonial puede hacer. Pero Él lo puede hacer. Si tú clamas a Él, Él te va a responder. Y Padre, yo te doy gracias porque cada persona que ha estado escuchando estas palabras, seguramente en algunos está ardiendo su corazón con el deseo de que tú, Señor, sanes los quebrantos de su corazón. Y yo te pido, derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre sus vidas. Sí. Tu palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar el quebranto de corazón. Y yo te pido, Espíritu Santo, que derrames tu unción preciosa sobre cada persona que está escuchando esto, para que su corazón sea sanado de los quebrantos. Y si has estado batallando con amargura del alma, con resentimiento, aún con odio, ora conmigo estas palabras. Yo decido perdonar a quien me ha ultrajado, ofendido, lastimado, a quien me ha herido. Yo perdono a mi cónyuge, perdono a mi padre, a mi madre, perdono a la persona aún que abusó de mí.
de diferentes maneras. Perdono en el nombre de Jesús y renuncio al espíritu de odio, renuncio al espíritu de amargura fuera de mi vida en el nombre de Jesucristo. Y yo recibo en este momento la gracia de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, el amor del Padre para sanar mi corazón. Y Padre, yo te pido, dame la gracia para empezar a hablar bien y no mal, y empezar a bendecir a mi cónyuge y no maldecirlo más. En el nombre de Jesús, danos la gracia de hacernos bien el uno al otro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias a todos por acompañarnos en este increíble episodio con los pastores Marco y Carla Barrientos. Esperamos que sea de bendición para tu vida, para tu matrimonio, y nos vemos en 2 semanas. Dios te bendiga y Dios te guarde.